gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Agradeciendo al Señor infinitamente este privilegio que nos ha concedido durante este año de haber podido compartir con ustedes el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora que nos acercamos a la conclusión de este año, queremos agradecer al Señor este privilegio que nos concedió de poder compartir con ustedes las enseñanzas de la palabra del Señor, agradeciendo infinitamente a cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado durante el período de este año y han compartido con nosotros el tiempo de estudiar la palabra del Señor. Agradeciendo también infinitamente a nuestros amados hermanos locutores de la radioestación que gentilmente han colaborado con nosotros para que este mensaje del Evangelio pueda salir al aire. Agradecemos también en este hermoso día, esta nueva oportunidad que el Señor nos concede de poder compartir con cada uno de ustedes las enseñanzas de la palabra del Señor. Ahora vamos a encomendar este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de esta palabra y el Señor pueda edificar los corazones, edificar la vida de cada uno de los que van a oír este maravilloso mensaje de la palabra del Señor. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Te doy gracias por este privilegio grande que me concedes en este hermoso día, de poder estar en este lugar para compartir tu palabra. Te pido, Señor, que te glorifiques a través de ella, que esta palabra encuentre un corazón donde poder obrar, y que tú puedas, Señor amado, edificar a tu pueblo, edificar la iglesia en la santísima fe. También te suplico por cada uno de aquellos que están pasando momentos difíciles en su vida. Te pido, Señor, que tengas misericordia de ellos y sé propicio a sus oraciones. Te lo he pedido todo en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a darle seguimiento a este maravilloso estudio de la palabra del Señor, que son los 72 pasos del Señor Jesucristo, de su gloria a la gloria. Ahora pasamos al paso número 53 del ministerio precioso de nuestro Señor Jesucristo. Nos estamos acercando, estimado hermano y amigo, al punto conclusivo que el Señor tenía nuevamente que regresar a su gloria. Ahora, en el paso número 53 lo encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo número 26, versículo número 31 al versículo número 40. Y yo leo la palabra como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo.
Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. En el versículo número 38, la Escritura dice: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Alabado sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, el paso número 53 lo encontramos del aposento alto al jardín del Getsemaní. Nuestro Señor Jesucristo estaba dando, estimado hermano y amigo, unas palabras conclusivas a sus discípulos, que quizás no entendían el programa que el Señor les estaba desarrollando y les estaba enseñando a ellos. San Mateo dice: Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está. El Señor, estimado hermano y amigo, toma una de las profecías referentes a este hecho que configura el paso número 53. Este paso número 53, el Señor toma como referencia una de las profecías del Antiguo Testamento. Y esta profecía que el Señor dijo: porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Ahora veamos los puntos de vista de San Marcos con relación a este mismo hecho que sucedió en el jardín del Getsemaní. San Marcos, en el capítulo 14, versículo 26 al versículo número 35, él nos dice de la forma siguiente, y es bueno poner atención, estimado hermano y amigo, sobre los aspectos que vieron cada uno de los escritores de los 4 evangelios, porque estos 4 hombres de Dios nos cuentan de la biografía de nuestro Señor Jesucristo. Y San Marcos pone, como siempre, algo especial en su escrito. Aquí él nos dice que cuando hubieron cantado el himno, San Marcos, estimado hermano y amigo, se fija en un detalle muy importante, y este detalle es que cuando hubieron cantado el himno, cuando los discípulos con el Señor cantaron el himno, en ese lugar salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: Heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, el Señor estaba, estimado hermano y amigo, como preparando a sus discípulos del acontecimiento que iba a suceder con él. Pero aún él les da indicaciones y les dice: pero después que haya resucitado. Les está hablando, estimado hermano y amigo, de que él iba a morir, pero que también él iba a resucitar. Posiblemente los discípulos no entendían a profundidad las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y él les dijo: después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo
suplicante 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También decían lo mismo los otros apóstoles. Ahora, estimado hermano y amigo, hemos visto los puntos de vista de apreciación de dos escritores, del escritor del Evangelio eh, según San Mateo y el escritor del Evangelio según San Marcos. Ahora veamos, amigo oyente, los puntos de vista de San Lucas. Recuerde, cada uno de ellos escribía para una determinada nación. San Mateo lo hizo para los hebreos y San Marcos escribió para los romanos. San Lucas escribió a los griegos. Ahora, estimado hermano y amigo, San Lucas nos da la referencia siguiente. Y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela y también la alforja, y el que tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Nuestro Señor Jesucristo, estimado hermano y amigo, como dije anteriormente, estaba preparando a sus discípulos. Él les estaba declarando acerca de su muerte que estaba próximo a acontecer. Y luego nuestro Señor Jesucristo dijo, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Una serie de profecías escritas por los profetas se estaba cumpliendo, se estaba llevando a cabo. Nuestro Señor Jesucristo cita esas profecías y Él cierra, estimado hermano y amigo, cuando Él dice que todo lo que está escrito de Él tiene su cumplimiento. Entonces ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y Él les dijo, basta. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Aquí viene, estimado hermano y amigo, la recomendación fundamental de nuestro Señor Jesucristo. El Señor, conociendo el panorama que se acercaba y la situación que iban a pasar sus discípulos, Él dijo, orad que no entréis en tentación. Uno de los factores importantes que encontramos, estimado hermano y amigo, aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer cuando estemos pasando momentos de crisis en la vida? La oración es fundamental cuando nosotros estemos pasando momentos difíciles o se acercan momentos cruciales en la etapa del desarrollo en nuestro peregrinaje. El Señor Jesucristo da una recomendación fundamental aquí en este escrito de San Lucas y Él dice, orad que no entréis en tentación. La oración es la base fundamental que el Señor, estimado hermano y amigo, recomendó para no entrar en el proceso de la tentación. La tentación, estimado hermano y amigo, no viene del Señor. El Señor no tienta a nadie, ni tampoco Dios tienta a ninguna persona. Y también es muy importante que lo entendamos que Dios no puede ser tentado por el mal. En el versículo número 41, San Lucas nos dice las palabras siguientes, y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Uno de los aspectos fundamentales que tenemos que entender, estimado hermano y amigo, en la vida cristiana, en nuestra relación con el Señor, siempre tenemos que cumplir la voluntad del Señor. No la voluntad permitida por el Señor, sino la voluntad absoluta del Señor. Ahora veamos lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla según la narración del Evangelio, según San Juan. Ahora tomamos, estimado hermano y amigo, los puntos fundamentales de cada uno de los escritores de la biografía de nuestro Señor Jesucristo. San Juan en su capítulo número 15, versículo número 14 al 18, dice: Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. Ahora, estimado hermano y amigo, dejando esta escena, pasamos al paso número 54. Y el paso número 54 lo encontramos de Getsemaní a la casa de Anás, el sumo sacerdote. Este relato nos explica un poco más profundo el Evangelio según San Juan. En el capítulo número 18, versículo número 12 al versículo número 14 y del versículo 19 al versículo número 24. Entonces San Juan nos dice las palabras siguientes: Entonces la compañía de soldados y el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y lo llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos, de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. En el versículo número 21, San Juan nos dice: estimado hermano y amigo, tengamos presente en este momento que el Señor estaba siendo procesado de la forma como las autoridades estaban llevando a cabo este proceso en contra del Señor Jesucristo. En el versículo número 21 dice el Evangelio según San Juan: ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica en qué está el mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Ahora, estimado hermano y amigo,
Pasamos al paso número 55. De la casa de Anás al palacio de Caifás. Veamos estos puntos de vista con relación al juicio que se le estaba llevando a nuestro Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 26, versículos 57 al 62, encontramos, estimado hermano y amigo, la descripción del paso número 55. De la casa de Anás al palacio de Caifás. Los que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron: Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote les dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos de ti? Ahora, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 14, versículos 53 al 60, estimado hermano y amigo, veamos el proceso que está llevando en contra del Señor Jesucristo. Y ahora observemos cuál es la presentación que nos hace San Marcos de este hecho. En el capítulo 14, él nos dice: trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaba testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose, unos dijeron falso testimonio contra él, diciendo: nosotros le hemos oído decir: yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose de en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Ahora, estimado hermano y amigo, veamos el relato que nos presenta San Lucas con referencia a este hecho del paso del Señor Jesucristo de el jardín del Getsemaní a la casa de Caifás. Luego encontramos, estimado hermano y amigo, los que nos presenta San Lucas. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía de lejos. Uno de los puntos importantes que encontramos aquí es una frase que se repite en los 3 evangelios leídos, y es la condición del apóstol Pedro, que dice, estimado hermano y amigo, que Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndolo, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo:
hombre, no lo soy. Una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Estimado hermano y amigo, ¿qué experiencias encontramos en esta maravillosa lectura? Nuestro Señor Jesucristo le había dicho a Pedro que lo iba a negar esa noche, pero él confió que no lo iba a hacer. El Señor también le dio una recomendación, pero Pedro no siguió esa recomendación. Y la recomendación del Señor Jesucristo fue, orad para que no entréis en tentación. Ahora, amigo oyente, veamos lo que nos presenta San Juan en su Evangelio, en el capítulo número 18, versículo 15 al 18 y del 25 al 27. Y seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Aquí encontramos, estimado hermano y amigo, el punto de vista de San Juan. Y San Juan, estimado hermano y amigo, nombra al apóstol Pedro con los dos nombres que aparecen en las Sagradas Escrituras. San Juan lo llama Simón Pedro y otro discípulo. San Juan no dice cuál es el otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote. Entró con Jesús al patio del sumo sacerdote, mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, y habló a la portera, e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro, ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío, y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Y él negó y dijo, no lo soy. Es algo, estimado hermano y amigo, bastante triste, pero lo bello de las Escrituras, y es por el cual nosotros creemos, es que ella señala las debilidades de los grandes hombres de Dios, como también, estimado hermano y amigo, la Sagrada Escritura también nos habla de las virtudes de los grandes hombres de Dios. Y en este caso, estimado hermano y amigo, este relato es bastante triste cuando nosotros leemos el contenido de los 4 evangelios, cuando el apóstol Pedro tristemente negó al Señor Jesucristo y dijo él, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, y estimado hermano y amigo, aquí en este relato que nos hace San Juan, hace mención también que aquel hombre a quien el apóstol Pedro había cortado la oreja en el momento cuando ellos vinieron para prender al Señor Jesucristo. Este dijo, uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Ahora, después de esto, estimado hermano y amigo, pasamos al paso número 56. Del palacio de Caifás, el Señor se dirige a la sala del tribunal de Pilato.
Ve, estimado hermano y amigo, todo el proceso de este gran programa del Señor Jesucristo, de sus pasos que dio, desde cuando dejó el trono de su gloria junto al Padre para venir a este mundo, tuvo que dar pasos esenciales para regresar nuevamente al lado de su Padre. Y aquí nos encontramos en el paso 56, del palacio de Caifás a la sala del tribunal de Pilato. Veamos los relatos que nos dice el Evangelio según San Mateo, de este paso 56. Al entrar en la casa, vinieron, dice la palabra, estimado hermano y amigo, lo que nos dice el escrito sagrado, muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes, con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo a él, le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Una de las cosas importantes que encontramos, estimado hermano y amigo, es que el Señor únicamente contestaba cuando se debía de contestar. Alabado sea su nombre. Luego veamos lo que encontramos en el punto de vista del Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 23, versículo número 13. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él. He aquí, nada digno de muerte he hallado en este hombre. Le soltaré, pues, después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno de cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con éste, suéltanos a Barrabás. Estimado hermano y amigo, es terrible la situación del pensamiento del ser humano. Estaban desechando a la vida misma. Estaban desechando a aquel que había venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Prefirieron ellos a un homicida y condenaron a nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 19, San Lucas nos dice las palabras siguientes. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Ve el carácter y conducta de este hombre, estimado hermano y amigo. La gente prefirió, la gente eligió a este individuo que había cometido una sedición y que también había cometido un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y lo soltaré. En el versículo número 23 hasta el versículo número 25, San Lucas termina este relato tan hermoso. Mas ellos incitaban a grandes voces
pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y les soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. En el Evangelio según San Juan, él nos presenta también su punto de vista con relación a este hecho. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al Rey de los judíos? Aquí, estimado hermano y amigo, San Juan lo presenta con el título Rey de los judíos. Entonces todos dieron voces de nuevo, diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ve, estimado hermano y amigo, siempre los escritores enfatizan la condición del hombre sin conocimiento de Dios. Por eso ellos señalan el carácter, la conducta de este hombre que ellos pidieron que le soltara. Y San Juan dice que Barrabás era ladrón. De este paso número 56 pasamos al paso número 57. Del tribunal de Pilato al palacio de Herodes. Ve, estimado hermano y amigo, cuando seguimos detalladamente cada uno de los pasos del Señor Jesucristo, nos encontramos que cada una de las escenas estaban establecidas en esta economía divina. Desde la eternidad pasada, este gran programa que iba a ejecutar nuestro Señor Jesucristo ya estaba en el conocimiento de Dios. Esto no era algo nuevo, sino que el Señor vino a desarrollar una agenda divina de esta agencia divina. En el paso número 57, del tribunal de Pilato al palacio de Herodes. San Lucas capítulo 23, versículos 7 al 12. Veamos que él nos dice, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle y hacerle alguna señal, y le hacía muchas preguntas, pero él no le respondió. Bendito sea el nombre del Señor. Ve, estimado hermano y amigo, la forma del Señor Jesucristo. Ninguna pregunta que hizo Herodes, nuestro Señor Jesucristo, no le contestó. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Aún, estimado hermano y amigo, la presencia del Señor Jesucristo en el palacio de Herodes fue de bendición, porque su presencia en ese lugar pudo traer reconciliación entre Pilato y Herodes, pues no se trataban antes de que no fuese llevado el Señor Jesucristo a la presencia de ellos, pero dice la palabra
que después que el Señor Jesucristo se fue de ese lugar, se hicieron amigos Pilato y Herodes en aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Después de este hecho, que el Señor lo observamos en el palacio de Herodes, pasamos al paso número 58. Ahora, ¿hacia dónde se conduce? Recuerde que el Señor estaba siendo procesado. Un juicio legal estaba llevándose en progreso contra él. Y del palacio de Herodes al tribunal de Pilato. San Mateo capítulo número 27, versículo número 15 al versículo número 23. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que quisiesen, y tenía entonces un preso famoso llamado Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Pilato era consciente, estimado hermano y amigo, por qué razón habían entregado al Señor Jesús. Pilato sabía que el Señor era inocente y que por envidia ellos lo habían consignado a este tribunal. En el versículo número 19 encontramos: y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir. Dios estaba tratando con la vida de Pilato y con la vida de su esposa. Y le dijo la mujer: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Esta mujer, estimado hermano y amigo, estaba consciente que el Señor era justo y le dijo a su esposa lo que él y lo que ella había recibido de Dios esa noche. No tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Ahora veamos lo que nos presenta San Marcos de este hecho, estimado hermano y amigo, del paso número 58. Todas estas escenas están descritas por los 4 evangelios. Y aquí encontramos el relato del evangelio según San Marcos. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidios en una revuelta. Aquí San Marcos, en sus detalles, estimado hermano y amigo, muchas veces minuciosos, nos describe que Barrabás era un líder de un grupo de individuos que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte el rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que lo soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que
llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuese crucificado. Luego, San Lucas nos presenta este hecho, estimado hermano y amigo, de este paso del Señor Jesucristo. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y el pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de que le acusáis, ni aun Herodes, que os remitía a él. He aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Lo soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta, mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con éste, y suéltanos a Barrabás. Este había hecho, estimado hermano y amigo, en la cárcel por sedición, estaba allí en la ciudad, y por un homicidio les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho éste, ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré, pues, y le soltaré. San Juan nos dice este relato, estimado hermano y amigo, y su punto de vista con relación a lo que él observa de este hecho en su libro capítulo 18, verso 39 al 43. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte el rey de los judíos? Verso 40. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Ahora pasamos al paso número 59. Ya nos estamos acercando, estimado hermano y amigo, al juicio final que se le hizo injustamente contra el Señor Jesucristo. Y este paso 59 lo encontramos del tribunal de Pilato al pretorio. Como ven, estimado hermano y amigo, todos los pasos del Señor Jesucristo que Él dio estaban determinados según el conocimiento pleno de Dios. En San Mateo capítulo 27, versículo 27 al 31, encontramos el paso número 59. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona de tejido de espinas y una caña en su mano derecha, hincando la rodilla delante de él, le escarnecían, diciendo, salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza, y después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y le pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. El hecho, estimado hermano y amigo, después que el Señor dejó el tribunal de Pilato al pretorio, es un paso extraordinario que muestra el amor y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, su padecimiento, el sufrimiento que llevó a cabo para poder salvar a una raza que había caído en la contaminación del pecado,
y que había perdido su identidad. Este sufrimiento, este escarnio que hicieron contra él, estimado hermano y amigo, es el precio que cuesta la vida suya. Costamos el sacrificio, costamos el sufrimiento, costamos la sangre, costamos el sacrificio de Cristo, obrado en la cruz del Calvario. Según el relato del Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 15, versos 16 al 20, él nos presenta este hecho de la forma siguiente. Entonces los soldados lo llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, «Salve, Rey de los judíos», y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puesto de rodillas, le hacían reverencia. Después de haberle escarnecido, lo desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Ahora entramos al paso número 60. El paso número 60, estimado hermano y amigo, del pretorio al Calvario. Encontramos los pasos decisivos del Señor Jesucristo. Veamos qué nos presentan en este paso. Como ustedes pueden observar cada uno de los pasos que estamos estudiando, el Señor Jesucristo se está acercando al punto del sufrimiento y a la vez del sacrificio por el ser humano caído. Este paso número 60 es del pretorio al Calvario. Veamos este hecho, estimado hermano y amigo. En las palabras de San Mateo, en el capítulo 27 de su Evangelio, versículo 32 al versículo 40, aquí encontramos la descripción que la Sagrada Escritura nos dice qué fue lo que sucedió en el paso número 60. Cuando salían, hallaron un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suerte, y sentado le guardaban allí, y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este es el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones. Bien, estimado hermano y amigo, dejemos este estudio hasta aquí y lo seguiremos en la próxima audición. Que el Señor le bendiga rica y poderosamente.